Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está Carlos? A vos y a tu audiencia. Bien, doctor, te molestamos para saber un poco, a ver, ayer el jurado pidió los antecedentes a la jueza y al fiscal, ¿verdad? Eso es correcto. Correcto. Bueno, el otro punto, ¿tuviste acceso a la sentencia, perdón, a la resolución de la jueza Rosarito Montanía por la cual ella había ordenado interceptar tus comunicaciones? ¿Qué Sí, análisis, correcto. después ya analizaste seguro esa resolución? Y lo que, a ver, quiero saber es a qué conclusión arribaste, porque en aquella entrevista que habíamos tenido, habías insistido siempre en el sentido de que la jueza tenía que fundar o fundamentar esa resolución, sobre todo para romper esa garantía constitucional de interceptar la comunicación. Asimismo, creo que confirmé nomás la sospecha que tenía de que efectivamente la resolución no está fundada. Insuficientemente fundada, por lo menos, lo que motivaría la nulidad de esta resolución. No hay elementos más allá que las afirmaciones del requerimiento fiscal. Y básicamente creo que todas las resoluciones en las que se ordenan las interceptaciones de llamadas solamente hacen un cortar y pegar utilizando las mismas fundamentaciones en todos los casos. Mm. Entonces, eventualmente, cuando reduzca un incidente de nulidad de actuaciones, me imagino que va a prosperar, ¿verdad? Claro, pero ahí es muy importante porque imagínate, en este caso es aún más importante y a una simple lectura de la resolución de la jueza se puede notar que es una mera transcripción del pedido del fiscal. O sea, ella, yo no he visto por lo menos, o voy a tratar de leer por tercera vez para encontrar, digamos, el razonamiento de ella para hacer lugar a ese petitorio, por lo menos, para decir, me convence por esto y esto, este pedido fiscal tiene que decir en algún lado y creo que no lo dice, ¿verdad? Así Eh, mismo. en- Y más allá de no decir en la resolución, lo más llamativo es que a la hora que los investigadores le elevaron ahora en el mes de septiembre las explicaciones al agente fiscal, porque el agente fiscal, pretendiendo lavarse las manos, le envió un oficio a la directora de la SIU solicitándole explicaciones de por qué se había solicitado la intervención de comunicaciones de mi línea telefónica. Y en ese informe, la SIU le señala que existió una llamada antes a la llamada que ellos hablan del 242. Y que es gravísimo, Carlos, porque ahí incluso fuimos más allá al mencionar, porque se lee, te leo sí, para que se entienda. Acá dice que en fecha 30 de julio del 2021, siendo las 10 con 13 minutos y 57 segundos, Ricardo Zamudio, a través de la línea tal, realizó una llamada telefónica a la línea, y cita ahí mi número de teléfono, conforme a la secuencia tal, cuya sinopsis se describe de la siguiente manera. Juanjo llama a mm, Primo desde el celular de Ricardo Zamudio, en donde Juanjo lo identifica como Dani. mm. Juanjo menciona que le citaron para las 11, pero no sabe cuál es el juzgado. Se escucha hablar del fondo a Ricardo, en donde menciona que es el juzgado especializado de Rosarito Montanía. Dani dice que está atrasado, pero que se encuentra ahí. Esta conversación no figura en el pedido y fue anterior a la que después se habla de la audiencia del 242. O sea, se le identificó incluso el juzgado, Sí. se le identificó a la jueza, se Sí. identificó la audiencia, y con todos esos elementos ellos igual procedieron a solicitar la interceptación de la llamada en mi línea Solicitó y telefónica. además que en base a esos elementos también pide la policía, eso es muy importante. O sea, y uno se pregunta, ¿esto es suficiente para que los investigadores
luego hayan pedido, los de la policía, digo, le hayan pedido al fiscal y el fiscal Pío no leyó ese pedido, porque ahí, como vos dijiste, cuando teníamos acceso a esos, tuvimos acceso a esos documentos, claramente se habla de la audiencia de imposición de medidas y creo que en otra parte se dice, nosotros ya sabemos lo que nos va a correr, lo que nosotros, esa vez que nos explicaste, lo que nosotros queremos es permanecer nomás en esta dependencia policial, ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces no sé cuál era el elemento de sospecha para que, o sea, elemento de sospecha que podía haber motivado la intervención de su teléfono, de tu teléfono, a no ser que haya dicho decirle a Dani que se vaya junto a Carlos o a Marcos Benítez para recibir el otro cargamento o reciba, no sé, ¿verdad? Pero nada de eso. Así como bien explicaste, esos documentalmente tus explicaciones están sustentadas en esos papeles que evidentemente guardan relación y ellos mismos transcribieron lo que se conversó con tu cliente, ¿verdad? Que es la audiencia de imposición de medidas, ¿verdad? Y por otro lado, eso que dijiste, lo del fiscal, eso le evidencia aún más, porque lo que pidió él ahora hubiera pedido antes. Ese requerimiento hecho es insuficiente y hubiera hecho esas preguntas antes de solicitar la interceptación de tu comunicación. Es así mismo, Carlos, y es evidente la falta de fundamentación de esta resolución. No hay una motivación de la jueza que justifique este pedido de intercepción. O sea, no es lo del pedido, la orden. Por eso yo siempre parto de que acá no hubo buena fe, acá se actuó de mala fe. Sabían bien que era mi número y querían escuchar las conversaciones de mi cliente para conmigo. Entonces, no hay otra motivación más que esa. Incluso haciendo un análisis del rechazo de la recusación que yo planteé a la doctora Rosarito Montaña, tengo que resaltar el voto en disidencia de la doctora Guadre Canela, porque él fue más allá. Él dejó asentado en su voto que tendría que pedirse un informe circunstanciado al fiscal Eduardo Roy sobre las dos causas. Claro, él, Incluso sí. en relación específicamente a mi número telefónico. Y después también dice que hay que pedir informe en el cual se pidió a Telecel el informe del titular de la línea, porque el fiscal también hizo eso, pero hizo en fecha posterior. Y un detalle que es, yo creo que la cereza de todo esto, dice informe de la sección de estadística sobre las resoluciones recaídas en la causa, y señala las dos causas, y adjuntar copia de las mismas. Ninguna de las resoluciones recaídas en esa causa tiene estadística, Carlos, y eso es gravísimo. Ah, no tiene. Ninguna de las resoluciones no tiene estadística. Ah, pero Esta entonces no tiene validez la resolución, que él no tiene, el número de o estadística sea, no es están válido. exponiendo toda la causa a la nulidad. Eso es lo que está ocurriendo acá. Es gravísimo esto. Y es grave que la unidad especializada antidroga y tanto los juzgados especializados trabajen de esta manera. Más allá de que seguramente estaré promoviendo alguna acción de inconstitucionalidad también contra la misma ley, porque no es clara y permite que se violen todas las garantías constitucionales. Y esto es gravísimo, Carlos, porque nos pone no solamente a los abogados, les pone a cualquiera, porque están haciendo interceptaciones de llamadas de cualquier número que se les cruce por el camino. Mira, me parece sumamente peligroso esto. Por eso yo quiero insistir en el fundamento del pedido, o sea, de los elementos que supuestamente le hacen sospechar a los investigadores, independientemente a que sea abogado o a que sea ciudadano común y corriente. No, lo que pasa es que cuando la conversación entra a otro nivel, no precisamente de Carlos o primo o lo que sea, este tema del 242, ¿qué es lo que significa? Yo puedo salir en libertad o me pueden enviar a Tacumbú o a Emboscada o a la especializada. Una cosa es ese tipo de conversación y otra cosa es cuando lo que están escuchando dice, primo Carlos, ¿qué tal vio esa carga? Podemos guardar en tu depósito. Sí, porque la otra ruta ni está cerrada y ahora, o sea, y no se dieron ni estas cosas. Y desde el comienzo el doctor Lobo estaba diciendo eso, ¿verdad? Acá ni no hay fundamentación.
Y la fundamentación que hace es aparente, es básicamente transcribir lo que el Ministerio Público dice. Y eso pasa justamente como lo está diciendo, porque hay un copy-pega nomás en este tipo de situaciones. Y otra vez, ni siquiera tiene estadísticas, ni siquiera tiene a ver un poco el régimen contradictorio. Vos no podés ni ir a revisar esa resolución. Así mismo, y resulta grave porque, como yo le señalé al Colegio de Abogados en su momento y en general, no se lleva un control sobre estas interceptaciones y se afecta muchas veces al ciudadano común. Incluso me imagino que en el accionar oscuro que tienen esta gente se les escucha a políticos y te descuida y a los propios ministros de la Corte. Espero que se dignen en hacer una auditoría de gestión ahí en el Departamento de Atención Permanente, por lo menos de las resoluciones que ponen fin a las interceptaciones. Entonces no se estaría afectando a las investigaciones en curso, pero resulta grave y estoy seguro que ya de una auditoría se van a llevar una sorpresa muy grande. Doctor, y bueno, ¿y qué elementos ahí indicarían el mal desempeño de la jueza? La falta de fundamentación que establece, no sé qué artículo del código, ¿verdad? De la ley establece de la que Constitución y la ley. Sí. Así mismo, pero violan, con esto están violando la Constitución Nacional, que era lo que me amparaba. Ella cita en la resolución los artículos del Código de la Constitución Nacional, primero el artículo 36, después cita el artículo 200, que eso es lo grave, porque es categórico lo que le dice el artículo 200 del Código Procesal Penal. El juez podrá ordenar por resolución fundada bajo pena de nulidad, pero se limitan a cortar y pegar, no llevan a la práctica a fundamentar sus resoluciones, no les interesa. ¿Por qué? Porque siendo ellos juzgados especializados, es como que hay una orden de arriba de que la Cámara de Apelaciones confirma todas las arbitrariedades de los jueces. Pero en este caso yo le voy a hacer frente a esto. Voy a recurrir todo lo que tenga que recurrir y voy a confrontar tanto con el Tribunal de Apelaciones como con la Corte Suprema de Justicia, que después de su desgraciado comunicado no podrán tocar este expediente ningún ministro de la Corte. Sí. O sea, todos van a tener que apartarse. Y espero que los magistrados que intervengan adelante en esta causa se limiten a cumplir la ley. Lo único que estamos pidiendo es eso, que se cumpla la ley. Entonces, con eso nos estás diciendo que todos los ministros firmaron por ese comunicado, o todos los ministros autorizaron. Para mí, desde el momento de que se publicó en la página de la Corte, así mismo ningún ministro salió a desconocer, son todos los ministros. Así es la mismo. Corte Suprema. Porque es... Hasta que nos salga un ministro a decir, no, yo no aprobé esto, yo no avalé, para mí avalaron todo. Ni sé, ni aunque lo digan, porque salió a través de la Dirección de Comunicaciones y se alzó en la página oficial. O sea, es un comunicado oficial de la Corte Suprema de Justicia como Corte. No, claro, yo le estoy preguntando nomás al doctor justamente su posición, y como él dice, desde el momento en que sale la página web y es un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia y ningún ministro de la Corte desconoció eso, quiere decir que todos comunicaron eso. Y a mí, para mi criterio, es la Corte Suprema de Justicia la que autorizó esa publicación. Es la Corte. Ahora, existan firmas o no, ya es un detalle. Ahí hay una comunicación al público en general, es pública, está en su página web. Ya lo tengo impreso y va a pasar a formar parte del expediente en algún momento. Yo no puedo oponerme a que con pretexto de políticas criminales que pretenda aplicar la Corte, violando la Constitución, someterme a lo que es el antojo de ellos. No, yo voy a hacer lo que mi función como abogado me autoriza, que es buscar que se cumpla la ley en este caso. Correcto. Doctor, te agradecemos por este contacto. Que tengas una excelente jornada. Gracias a vos y igualmente. Hasta luego. Hasta luego. PDS Radio TV Digital. El abogado Daniel Lobo, sí, con relación al pedido que hizo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, al pedido sobre los antecedentes de este caso. ¿Y qué nos decía? Ni siquiera tiene estadística.